Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos para iniciar esta reunión y quiero darle las gracias por la presencia de cada uno de ustedes y le voy a pasar la palabra al presidente de la Junta de Notables para que él presente su personal. Buenas tardes, compañeros. Pues es un honor estar con ustedes esta tarde compartiendo, siempre buscando el bienestar de nuestra comunidad, estar todos unificados y jalar hacia el mismo lado. Y esperamos que esta reunión sea de lo más productiva posible previo a las elecciones. Es lo que nosotros pretendemos, escuchar la opinión de cada uno de los candidatos junto con su equipo de trabajo. Vamos a respetar la voluntad del pueblo, del triunfo de la cruz, es lo que queremos en estas elecciones. Tenemos a los candidatos, también les solicitamos la vez pasada en la última asamblea de que hagan una campaña de lo más limpia posible, sin denigrar a ninguno de sus compañeros, y esperamos que se haga de esa forma, que cada quien haga su campaña de lo más limpio, siempre pensando en la unidad, y una vez que uno de ellos sea el ganador, unirse para poder trabajar mancomunadamente por el triunfo de la cruz. Tenemos al compañero César Benedict, que es uno de los candidatos, y por el otro lado está el compañero Tulio Martínez. Ellos son los que nos acompañan en esta tarde. Cada uno de ellos pues va a presentar su equipo de trabajo y esperando que las cosas se den de la mejor manera posible por el bien de nuestra comunidad. Pero ante ustedes estamos esta tarde para escuchar cuál es la opinión de cada uno de los compañeros y qué es lo que presentan hacia nuestra comunidad. Sí, ellos se van a presentar primero, luego le vamos a pasar la palabra a Aniel, que él va a dar las reglas que se van a seguir. Na ubandi neto pegida ida lubudu ile uye di maso y bueno agura bana luga wala bukunga to goma wongo lida ida lida de watele wafi do la lubudu lida ton le lubu wadigo na kashi alidi hata dufi. Okay. Tulio. Buitara bawe ni do yo pues wahaya reuni yo ago bai damai wole ugunye bai la usuli suti gabafo yo o lu wasipi hani kasi le lubai wasipi hani la wele ugunye bai. Ok, ahorita le voy a ceder la palabra al compañero Niel. Él va a dar las instrucciones a seguir en el debate. Niel, tienes la palabra. Ok. Witiraboy Hosungube. Gunda tina wahana ya. Lu wanegini. Barase gule. Labugue sun la ruma lausun saragüenebese. Ok. Las instrucciones son las siguientes. Para César y para el compañero Tulio. Se les va a hacer las preguntas primero a uno, después al otro. Cuando esté hablando César o esté hablando Tulio, César que escuche y no interrumpa, que enfocarnos, que de aquí en adelante vamos a hacer todo lo mejor posible por nuestra comunidad, que es el triunfo de la cruz. Adelante, Leti. Gracias, bien. Ahora le voy a pasar la palabra a Rubén, que él es el que va a dirigir la reunión, ¿verdad? Entonces, Rubén, te paso la palabra para que empecemos el debate. Voy a comenzar al lado. César. Kateiga bugri badibu lo lichigdiname de trompo. ¿Qué te motiva a aspirar a la presidencia del patronato del Triunfo de la Cruz? Tienes un minuto, César. Lo que me motiva para ser presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, para seguir trabajando en tener respuestas sobre la vida de los compañeros que han sido desaparecidos de la comunidad y también seguir exigiendo al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia que le ha ganado a Triunfo de la Cruz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también seguir o comenzar a trabajar sobre el rescate de la cultura. La misma pregunta para Tulio. Es buscar la mejoría para nuestra comunidad, capacitaciones para nuestros jóvenes, buscar bisutería porque es el futuro nuestro. A la misma vez tenemos que gestionar para que haya más proyecciones para nuestra comunidad. Eso es lo que me motiva una buena parte para llegar a buscar el liderazgo de la comunidad y tener un plan de trabajo efectivo. Sereme. Gavara ti hauna bu garifu no sien gia. Alag da hone lelu Tulio. Kaba adugu walubugru lalo uchun taluba hon fagudi a trompo. ¿Qué se puede hacer por la escasez de producción de alimentos en Triunfo? Tiene un minuto para responder. Mosu wagume so arei da hanima
porque si alita uno fagudia huele porque balegi no animal ya wagaira y de ahí aba me wagai di hani hama warahi hama wagu bulu gawara bela vita ha gogo guhama luga bela ya tabu uno fagudia ya wagaira lu gawara bela wabino wanadi tarigo ho mamu gatida ge sungolo Seremeng. César, punti gali game me alaga dahoni. Compartindo muito lele metuli. Luma udu luga wara la walo hame wafla wara la adoro no animal ha adoro me damiki achari pero apen mo kimala wo di me luga wala wagibudu ama bo wagibudu ada luga chari wama porque mo da chari wama Seremeng César. Gumuha bidani. Alaga dahoni go to ligia me ba alaga dahoni hum biama go be. Frumi eti launa ba César nyenge me launa batulio. Lun lere ngun tabihun wa tukume ndulani na trompo hama ge chugu dina ha afri do tinho. Kaba biara adega lume baderege runo sun ligara da trompo lume iseri ruwe. Aba lubarda. César. Sabina Sogeti wara la membrar wala me som comisión tutene ani hamuga griga a dereg butima hanya lu haha buguta liga da busiga Seremeng. Tulio. Aba lubarda. le mo frumi ati lu la dinga no nya wite lu mo na dinga ni lo mo na lidi la nagaira aba na dere ganu ha bugu junto notables el sello título libro de acta tarjeta de banco la dinga de hagia heredor validi dale lu bage el boy la dinga no sun gararo go lu abutu hani deme la hamoti la gairu le lu la gairu entonces no es sun garatatura ha bugu junto de notable lu gawara bela la bin no sei alidia Seremeng. Niha ba alaga dahoni lu tulio laige me launa ba César. Lidan ligabri wechu Tony Gihamuti trompo na hageira hougua. Kaba badiga lulagiribu dagun lira larigon. Dentro de nuestras costumbres solemos cuidar de nuestra comunidad ante cualquier amenaza. ¿Qué puedes hacer para devolverle al pueblo esa capacidad, Tulio? En primer lugar, para retroceder nuestras costumbres, deberíamos de empezar a trabajar con nuestros jóvenes, poniendo reglamentos para que nos ayuden a subsanar nuestros horarios de salida, que tengamos más protecciones en nuestra familia, ayuda, capacitaciones y todo eso a manera de que haya prosperidad y se mantengan los horarios en tiempo. Y la igilira abame huellas hay de la wafa lugar para lugar dago cata y que no haya división en la comunidad. Seremeng. César. no prometi kata lugar mo su wonderu huellas a wonderu ne bure aunque la porque allá nos atua buhaman bure que lugar wala mucho no wadiga na wa seguridad ya lo la igi bola susa ducate le ya buga wagaira. Entonces, si mosu huellas hay de lugar la corte de ser humano, mosu huellas no nala trompo vigilancia. Entonces, mosu wadi me do lugar la quita cámara, lida su plazo no muga ya luma tigani omani seguridad, lugar wonde du hama bueno, lugar wala la wabela que wala hawati me du wala wama. Seremeng César. Leia balag dahoni. Amurba agum será lao lona ba César. Anyahin saragu lirahin trompo mafisi tetinho lugayara guahamahon gualida habagar. Kate bisami na bei tu bugru lupa frente ilani na fifio hon ni bure ti un trompo. Terenga lao si bañun. Habiendo muchos niños, muchos hijos de la comunidad que no tienen ocupación para su mejoría personal, ¿qué piensas sobre la instalación de una escuela vocacional para jóvenes en Triunfo de la Cruz? César. Bueno, por ende, estamos con toda la disposición. Allá no te digo por la Google, también uno no habla por eso y se me entonces, estamos a toda la disposición de llevar ese proyecto, avance más el proyecto, allá, ahora jamás hagamos el contacto, lugar para la vida la vida medio o así, lugar para la gaficio te jamás no bude te ha lo va a ver yo. Seremeng. Tulio. Necesitamos mantener ocupados a nuestros jóvenes en capacitaciones, en el estudio, ya si son a distancia, pues hay que mantener bastantes capacitaciones para nuestros jóvenes,
buscar centros vocacionales para que los jóvenes se mantengan ocupados en algo, motivarlos a través de muchas entidades del deporte para abarcar ese tiempo cúspide de los niños, porque así como estamos ahora, los niños pasan más tiempo sueltos que ocupados. Hay que buscar el desarrollo de los niños. ¿Desarrollo en qué concepto? Entonces hay que buscar medios para traer todas esas capacitaciones a nuestra comunidad y trabajar de la mano con ellos, porque ese es nuestro futuro. Créeme, la audiencia puede ir tomando notas y al final, si nos ajusta el tiempo, vamos a poder dedicar unos minutos para preguntas en base a la respuesta que se dieron aquí. ¿Ok? Nagumi Sarabuma Getulio. Kate Lila Wadago cada asunto. ¿Qué significa para ti el trabajo unificado con todos los miembros de la comunidad? El trabajo unificado en toda la comunidad. Eso es, entonces, trabajo unificado es un trabajo en equipo. Por lo menos, si tengo una planilla, hay que delegar funciones para que se pueda trabajar en equipo. Porque si en una planilla no se delega funciones, entonces todo el tiempo vamos a pasar en la misma circunstancia que estamos pasando hoy en día, porque no se delegan funciones. Entonces, ese es el guía del bajo y ereni, porque si vamos a una línea ni nagaira na bugo y no que muy buen equipo, sino que wawadi muy de ura wa luago luma que budina kaga luma odu sungu wa luago, porque mosu veia hono le odu lugar vai lá conformar a mano hichi ere luo ebudina liga que venía. César. Bueno, que hablen de trabajo unificado significa mostrar la abogada y medio con todas las fuerzas vivas dentro de nuestra comunidad, ¿verdad? Estemos o no estemos de acuerdo con ellos, tenemos que trabajar y cada quien llevar el trabajo asignado bajo la supervisión de un patronato. El patronato es el centro de la unificación. Entonces de ahí saca sus tentáculos, ¿verdad? Para que todos los grupos organizados puedan trabajar, ¿verdad? Solamente así es la unificación del trabajo y no solamente es la unificación del patronato. Sereme. Ok. Le habla que Dahoni, Nagumi Sarabuma y César, Lengue Belona Batulio. Y de luego la Seruni wa convención San Rubén Nefu Tani Oite, lo Habagari Karina Kutrompu. ¿Cómo se puede utilizar la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en triunfo? César. Siempre hemos trabajado con el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Tratando, ¿verdad? Siempre respetar ese convenio firmado internacionalmente para la protección de nuestras tierras como garífunas, ¿verdad? Y para la misma protección de nuestros ideales, de nuestra cultura como garífunas. Entonces, como etnia, nosotros hemos trabajado bajo este convenio y que hasta el momento, pues, sabemos que este convenio es el que nos ha llevado a ganar una demanda internacional. Tienes unos minutos todavía, unos segundos, pero veo de que no tienes ese convenio en los documentos legales de la comunidad. Tulio. Nagabrigo, es lo que nos da autonomía, desarrollo y agro. ¿Puedo transferir? Se acabó el tiempo. Le aba, Alex Dahoni, Bagum Sarabuma y Tulio, Kaba Gurba Habay Hama Gialila na Trompo Nyen, Luma Hama Gia Trompo na Hameriga Pain. Gumese ba una vez Tulio. Abalo Barada. Hama Gia Trompo ya, en primer lugar, apoyo. Segundo lugar, confíen en la planilla que llevamos nosotros para poder servirle los 2 años que nos corresponde gestionar y tratar de hacer lo mejor posible para cumplirle a ellos en sus necesidades. Pues la misma cuestión, el apoyo necesario y que se va a trabajar mutuamente de la mano, y si es algún proyecto o algo, se va a trabajar de bienes mancomunados, mutuo acuerdo. César, ¿tú me uno para sí? Abalo Barada. Lena ko ba veamos tú en tu sigatina na.
luego ahora la wonder, no dale la hizo alguien, sí que me va de la guadeo en el lichara, luego a la guayapa, du corregir romano, lo hizo en el Oaxaca, ya, porque giro te ya bugue la chiquito, hodi ya budu hobago, ni ya mehi que van a lugar asamblea. Hamati chiquito no hamati wani biya to merigo, luego wala watatu consente sari wani biyetu. Diga mostro gawara la gani uma confiança hawa libi te hayabe. Ate ilaibu lugo lichu ne udi mostro gani uma confiança hawa la diga jibet mati wasami no lu hama ke bala waduhu watate lu lichu ida mulu trompo y respetar Romania haigibu no. Entonces ligue nabuso be hama ke lu watatu hay de conciencia allá la diga genel beba patronat lichu udi mostro ne bela won. Sereme. Okay, le apa lo kita honi wagume serage puma gen. Cesar. Kaba badega lumbidula loni giruni wa trompo hawe gafara hatiyo luma hawe taburi masaram. Cesar, apa lu barada. Apena mosula watati wasamina kabala wadiga tungo logo kadiga subusi tionde ke mafafili la wadaga manule kadiga mamu bienu hamuga grige wibate sino kanya hiji hasta ida en política wayne mutia iduga lida katile. Entonces mosu wasamina uwara logo no gawara la kumia tibo consentizaro mane wani gulebi habelu lido da luiba umale libia maluwa ya hanei tu metro le budu timabe luga wala yichu wagu lagu wageida y libro dale la wehi aba chocho tu wageida habelu habija isai lu wageiro lu manuko de ma lu denunciaro mane sagao ma lu wasagu ne fuerte lu va a dejar de vivir ya wageiro. Sereme. Okay. Tulio. Ibri, repite una pregunta no Ibri, por favor. Kaba badega lumbidula loni giruni wa trompo hawe gafara hatiyo luma hawe taburi masaram. Con la ayuda de ustedes de allá y nosotros acá podemos mantener ocupados a los hipotes, promoviéndole capacitaciones y todo eso para mantenerlos ocupados. Proyectos en un sinfín de bisuterías, capacitaciones y todo eso para formar nuevas entidades aquí en nuestra comunidad. Entonces ese sería uno de los proyectos más fundamentales para nuestra juventud y poder retirarlos de la droga. ¿Qué piensas sobre la seguridad de inmediato? Sobre la seguridad, para los auxiliares deberían de tener una formación, una buena capacitación para que le puedan servir nuevamente al pueblo como se lo merece dignamente, con buena visión y que se formen en educación y en las capacitaciones necesarias. Okay. Entrenamientos y todo eso, así podemos tener unos buenos líderes que sean seguridad para nuestro pueblo. Créeme. Gueto wala kita di poco me será puma que. Kaba digu wala wi seri la buinchu niga trompo. O de anihi samina lo larense honi wa lemeri tu na le hagade irube mutu hamabara se haputi. Kaba digu wa. ¿Qué se puede hacer por las llenas que ahora afectan a los triunfeños? ¿O hay ideas para eliminar las causas creadas por personas inescrupulosas? ¿Qué se puede hacer? Pues buscar proyectos, gestionar proyectos para el dragado de nuestra comunidad por sección. Incluso ya se está gestionando para dragar Gama y sucesivamente se va a ir dragando los espacios, los quineles que van a colindar con Gama y a la misma vez se va a dragar Cantarrana para colindante y principio en los proyectos hacer nuevas cajas puentes porque no tienen la suficiente altura para que fluya el agua necesariamente. Esas son una de las proyecciones que tenemos en nuestro plan de trabajo y seguir y gestionar al gestionar digo con la ayuda de ustedes nuevamente y con las gestiones que hagamos nosotros aquí con el pueblo y con algunas entidades más. César. Bueno, por ende es parte de un proyecto. Primero tenemos que establecer leyes comunales, pero realmente esa es la parte donde nosotros tenemos que gestionar, poner leyes. Y luego, el tema del dragado, uno de los problemas más grandes es que la gente de nuestra comunidad no respetan. O sea, solamente respetan el patronato cuando necesitan algo de él. Entonces tiene que aplicarse la ley, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo. Y pensamos que hay que limpiar el quinel desde el barrio Cantarrana hasta pegar allá agua Sagaña, ¿verdad? Que ahí es donde se está corriendo bastante el agua, donde se está estancando después que se cerró.
y también hacer una limpieza o volver a dragar lo que es el drenaje de la 22 manzana. Seremi. Magabu na hama huma niaba hida gen kabala dugu ha ugrige ha mabara se habuba ha do ha bani emery le afiana buido la hamuga lo hichu gilida hisamina lawo lo tila la dugunwa hafai ha grige ha lawo le uribati la dugbe du gibe tu grige ha dawru tu haba adawru abuinchu tu haba le me mama e belunti la buinchu la dugale ha dawru ni le mere duna aba la gade du suntrom le vengo a la gada honi Rubén, por eso, realización, yo creo que No, tenemos que seguir a la siguiente pregunta. tal vez sea relativo a la respuesta que dio César. relativo a la respuesta, Rubén, o sea, por eso yo dije que hay que hacer leyes, ¿verdad? Porque el problema es que no tenemos una ley dentro de la comunidad para poder aplicar una sanción. Ok, gracias. Bien tomado. Esto voy a buscar César. Ida luba wagagu dahaniu grigia lo la toni girun wageira la duga sun wagia lonti woni giruni trom. ¿Cómo podremos concientizar a la comunidad sobre el cuidado de la misma? Porque todos somos responsables de cuidar el triunfo de la cruz. César, un minuto. Tenemos que empezar a aprovechar los espacios donde se reúnen nuestros jóvenes y los mismos espacios donde se reúne cada grupo organizado para hablar el tema con mucha seriedad. Vamos a pedirle a nuestros maestros como líderes específicamente para que podamos tener charlas sobre el tema de seguridad dentro de lo que es el tercer nivel y también pues tener charlas sobre el compromiso comunitario que debemos de tener cada uno de nosotros con nuestra comunidad, porque la mayoría de nuestros jóvenes o la mayoría de nuestra gente creen que cuando le sirven a la comunidad que la comunidad tiene que servirle a ellos y no ellos servirle a la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que empezar a trabajar juntos, concientizando nuestra sociedad civil hacia ese tema de la seguridad de nuestra comunidad, que es muy importante. Tulio. A través de la Fuerza Viva se pueden hacer cuadrillas de vigilancia por barrio, concientizando el pueblo, mantener ocupado a los jóvenes en primer lugar, para que los jóvenes sean las entidades de cual nos informen si hay alguna persona vecinándose a la comunidad, apoyando también a los barrios, para que así se vayan fortaleciendo, así tengamos nosotros brindados nuestros barrios para que tengan confianza en nosotros, que nos puedan decir en cualquier momento que hay alguna persona visitante por teléfono, por megáfono, por todo eso. Se necesita bastante la capacitación y es un trabajo arduo que hay que hacer en la comunidad para concientizar a la gente hoy en día. Y estamos en Pininos. Seremi. La baala que tahoni wagme serapuma ya Tulio. Ida luba sabachila agwagde ni banichi gulu barense hani bageira. Nyenge me aba bamu yechuni binahuri. ¿Cómo puedes usar tu sabiduría para corregir asuntos en la comunidad y así entierras tus defectos? Tulio. Respuesta directa, ser tolerante, aprender a escuchar consejos, tener buenas personas adultas que lo asesoren a uno, saber escuchar cuando uno debe de escuchar y saber actuar cuando hay que actuar. Respetar para que me respeten, pero de veramente que respetar para que me respeten. César, nalag dahayali, ¿ok? Idaluba bachila agwag de ni banichi gulu barense hani bageira nyenge me bamu yeche binahuri. ¿Cómo puedes usar tu sabiduría para corregir asuntos en la comunidad y así entierras tus defectos? Creo que necesitamos darle confianza. Vamos a darle confianza, nuevos liderazgos que puedan asumir y que tengan responsabilidad y que trabajemos netamente juntos, ¿verdad? Llegaría el momento donde ellos son los que tienen que encabezar el trabajo y nosotros seguirlos a ellos. ¿Okay? También pensamos de que dándole la oportunidad a nuevo liderazgo, ¿verdad? A nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿verdad? Empezamos a crear esta unificación, más que todo, ¿verdad? Y empezamos a rescatar el liderazgo cultural, y eso es lo que nosotros realmente necesitamos para poder seguir avanzando como comunidad. Seremi, la otra pregunta es relativa. Y vamos a empezar contigo, César.
Kaba hamuga igaburi bolsera, lubarense hani megate, tawagufudem, lao anabahani o de lao anichigu. ¿Qué estrategias utilizarías para resolver conflictos? ¿A puñetazos, a insultos o con sabiduría? Empezamos contigo, César, 1 minuto. Depende del conflicto, ¿va? Usualmente no soy una persona violenta, ¿verdad? No me gusta la violencia, pero depende de la manera como las circunstancias, porque en mi liderazgo como miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras, nos enseñaron a nosotros cuál es el temperamento a usar. Depende depende cómo sea el tipo de problema y cómo sea la actitud de la persona que necesita una solución en ese momento. Ok, gracias. Tulio, tienes 1 minuto. Ajá, Ibri. Agora vou ganhar uma pergunta ali, hatu vai pôr César. Ibri, biama ganha takati luti o afansa hanili da wagaira Ibri. Luga wara baila bato haba kati lida ele itra Ibri. Yo siempre digo que es con sabiduría y sin hipocresía. Liga gubai gawara lulichu ni la wara guwani won porque liga gubai ni lu furango malaule lu bebereru ni y dili wage lu afansa ni kati. Sereme. Okay. Sereme hu biama gubai lo hono po. Greve ti ala que tahoni le meme que Moscow odigni. Cueto, wagmesera puma que Tulio. Ida lupa padiga lupite ha lida bunagwo lani na frende hon irahinha lelani lehani gubrigo luma lelani na ed. Como presidente del patronato, ¿participarías para que se haga una escuela vocacional de agricultura? Tienes 1 minuto, Tulio. Se haría gestiones para buscar capacitaciones vocacionales para nuestros jóvenes y madres solteras a la misma vez. Mosu leia hunwa furende hun lila na wagaira nyawi te luga wara baila la daru warige y warihi ya ita wagaira bega na begi lame wa. Gueto ala que tahoni bun César anuhungwa urwa laigi ala que tahoni le. Kabisami na be hawagu gabayu hama amo ni malu hai bugubani trompo eige na sumbu nago ele hadeiru habarwa. Buma que wagume será César abalu berada. Tabla negro y no la digo no reglamento, no la digo no leyes lo hago buga tema le buga habo hapaldo ne grilla respeto da hadigo ne le habu se un lo hago meme tema le la diga buseto hamuga dable watat de ligo lo mes Snyder to baba flash no va pana fue de lubo wada ne gabay ni double chile double huella ha wote aba reglamento lugo ahora la hueja un reglamento comunal, ¿verdad? Que estipule cuánto se va a cobrar, ¿verdad? Y cuál es la consecuencia del ULID y la buena caballo, sabe caballo sin la autorización de las autoridades. Y más muy bien caballo, sino que a mí hay problemas lejanos, buiru, allá en Wanibu, pues este es agria, abrihu, buiru, lo hago igual, allá y gibeli a que juteón, lunes que voy a sacar en abrihu, guía, era de hayadu. Sereme. Tulio. Gestionaremos por un previo para hacer un potrero comunal para ir capturando todos los animales y depositarlos ahí mediante haciendo un decreto comunal que cada dueño de cada animalito venga a pagar una cuota por los daños y perjuicios de su animal, por daños y perjuicios que haya hecho su animal, y utilizar ese dinero en proyecciones comunales. Así podemos utilizarlo en muchas cosas. Hay personas con muchas necesidades aquí y también la calle, alumbrado eléctrico, la comunidad nuestra necesita mucho. Entonces hay que gestionar esas consecuencias, esas situaciones, perdón, para buscar fondos, para generar fondos para la comunidad. Sereme. Ok. Vou começar a puma Tulio. Que então abala la maha duni walun la yano hon garifu na tida luba frende e trompo. Abala gume serunyenye a fei dirua. Guento que se anuhe harila gumadi luma geurue la rufu da hon walidan garifu na kaba ubideha lun itarala. Nali halida si bañul. Como se prohibía el uso del idioma garífuna en las escuelas, se fue perdiendo el idioma entre los niños. Ahora que el artículo número 60 de la Ley Fundamental de Educación establece la incorporación de los contenidos curriculares
en el currículum nacional básico para la enseñanza de las lenguas maternas a los pueblos indígenas y afrohondureños desde el nivel prebásico, básico y media. ¿De qué manera crees que se puede implementar el idioma garífuna en la escuela de Triunfo? Vamos a mostrar al Tulio. Tienes un minuto. Voy trabajo. Ñawite, lu rescatar wa mani wenyenye ya wagaira, mosu wagume serum, asibi jajama ugu churu, escuela ugu, tuma casa de niños, porque no es kinder y ya barauda tiene kinder, tuya allá no ute clase la wenyenye. Y no en casa de niños, gururu wa casa de niños, que tuya más ahí ta un buen lelu gawara baila, lo futo hono hon warahin, la sibi hono la wenyenye ya wagaira. Y no es que ni que ya planteamiento ni vida planilla lubida a toma compañera, yo creo que está en la planilla de César Benedict. Lu bicho ni su butu griga pero lu tofu da hon warahi tida casa de niño lu tofu da ni wanichi gu hon irahi mosu yati tara ser uno tarigon y wayano ahama hagubri gu irahi lu hayano hani wanichi gu wabia pero here ya bulir. Seremi. César, Ok, wait dashi lelu bila bibin lidam ida luban na kwende diga ula libu ruwe decreto le substitution ya la walong lu buga programa le pero más embargo acá namos la wodi ya donde heruwe luga wala la yule duna ma mestu weide ya lu hadugna hawadu me dikay eive ok la diga sansi lumuti mes uruwe ya lani planteamiento tuaga y guluban en la fuente. O sea, jamás estuve como que fueran maestros normales, como cualquier maestro. Entonces, dejando atrás el tema de IB. Esa es una lucha que traemos como organización desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, mosu wadunda hane uruele, luge wadunda hane mestu lugawara la manigi jamás busiga no lo hago a título. Allá es un maestro IB. Ok. Vamos a darle a la que le pongo a César. Kati garda bon ofrane, lida gumadi trompo. Anikati lida simbe, labuti patronato, hama amo undaruni, hama guiñe, lani gurue. Nali halita si bañol. ¿Qué papel juega la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, en las decisiones que se toman en el Triunfo de la Cruz? ¿Y cuál es el papel del presidente del patronato para con otras organizaciones y el gobierno? Vamos a darle a César. La organización en las decisiones del patronato, OFRANE no tiene nada que ver en las decisiones del patronato. OFRANE, ¿verdad? Es ayudado, que no ha ayudado a poder luchar y conservar nuestro territorio y recuperar nuestro territorio como garífuna. El presidente del patronato, ¿verdad? Su papel es poder velar, ¿verdad? Por su comunidad, ¿verdad? Escuchar planteamientos de diferentes organizaciones y ver si le conviene o no le conviene a la comunidad, pero esas son decisiones del presidente del patronato juntamente con su junta directiva y por ende, si no hay acuerdo entre la junta directiva, se propone para poder ponerlo frente a una asamblea para que le dé aceptabilidad sí o no a cualquier proyecto de acuerdo orgánico. Tremendo. Tulio, para tampoco. Niawite, el papel del patronato de Triunfo de la Cruz sería hacer un trabajo mancomunado con OFRANET sobre los proyectos que puedan venir, sobre los proyectos que pudiesen venir a la comunidad. Cada situación de esas debería de ser mancomunado, llegar y hacer una asamblea en el pueblo, comunicárselo al pueblo para poderse extender las proyecciones. Y a la misma vez no se pueden estar aceptando proyecciones sin haber previo consultar, ya que se sabe que hay una demanda de por medio y es la que ha estado encima de todas las causas en nuestra comunidad. Pero a la misma vez han habido fallos, o sea, los fallos que han habido, que se han tomado atribuciones, también a la misma vez dentro de la comunidad sin consultárselo a los líderes comunales, o sea, a los hijos del pueblo. Entonces, ahí a ese respecto sí me gustaría que también la organización tuviese mucha responsabilidad en eso, que hay liderazgo en la comunidad y que las decisiones no se toman solas. Créeme. Porque tenemos autonomía. Créeme. Okay. La última pregunta para ustedes dos.
Kate Samina be lo lawan sera gudin wa trompu lidon la luba hon lirisi. Lu mamala lunti hanura hamotu lumerigo. ¿Cuáles son los planes para que se usen los recursos potenciales existentes en Triunfo para que sus habitantes no se fuguen hacia los Estados Unidos? Comenzamos con Tulio, tienes un minuto. Furume tiene ahorita generar empleo, concientizar a los negocios de aquí de Triunfo de la Cruz para mejorar, atender bien el turismo, que es lo único que tenemos de principio, de entrada, la entrada cúspide para todo liderazgo en la comunidad del turismo, y a la misma vez, pues, trabajando en la tierra, porque ese es nuestras raíces, trabajando en la tierra y generar empleo y apoyar bien el turismo. Seremi. César. Este trabajo, Rubén, nosotros, bueno, en lo particular ya hemos empezado a hacerlo. Una de las cosas es, como decimos, recuperar nuestro territorio. Porque para emprender, para meter a nuestra comunidad, para que podamos trabajar emprendedurismo, tenemos que tener espacio para poder hacerlo. Entonces, es un trabajo que no solamente nos queda como patronato, ¿verdad? Sino que es un trabajo que nos queda a nosotros con todas las organizaciones que estamos dispuestos a ayudar dentro de nuestra comunidad. ¿Ok? Entonces, porque realmente sí es preocupante la situación, pero tenemos que tener ese territorio asegurado en las manos, ¿verdad? Y darle espacio a nuestros jóvenes para que podamos trabajar emprendedurismo a lo grande. Tenemos que empezar a trabajar en cosas grandes, ¿verdad? Y no seguir trabajando en cosas pequeñas. Seremi. Ahora, pues en la Seremi na biamo gbe. Logo hichuni hidani lu hasami na run ba hona buno. Alag da honi to. Afient na huagu biamo gbe. So ibrigu Seremi luago la dignu amrusu yanu le wagia ke loige loba honda run trompo na yameriga rara mati waluago trompo. Usiento walu hasubu diruni la wamahi la lu wichu ge menigi ni hu. La diga que leo be waringa ge hu tu grupo atan ga libuga lu warara mu bala ke trompo na lu wateni lu wageira. Ugie menyen wagia ya. La buge wagamba gu wongo wamagu ke wadiga ya itra lege wabuseru hadiga ni nyen. Da siati nyen la fare ngwo hada trompo na ni nyen ni ya. Lunti wawara do lunti wafara hani yumuru la wafagu lu wadiga ni wongo. Luntige wadisa daga ni yumeru meru la wawara lidan le lube wageide hani lo wageira. So leti ronu mutimure bun lari gon suhana hamagewani. Ok, entonces, si no hay nada más que decir, compañeros, ya no, es más, ya no tenemos tiempo. Quiero darle las gracias a todos los participantes y también felicitar a todos los candidatos, ¿verdad? Y aquí estamos para ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Nosotros como organización que empezamos, estamos dispuestos a cooperar con cualquier de los dos que gane el que tenga más votos. Nosotros estamos siempre unidos, y en estas elecciones yo sugiero que adoptemos la actitud de que no hay ganadores ni perdedores, sino que el que se elige por consentimiento general es el que va a dirigir, y el que no se elige va a ayudar. Todas las de ganar, nada de perder. ¿Cómo es tu mure?